Todos los viernes presentamos esta sección, Volviéndonos a Dios, sección que Manuel Montoya nos ofrece. Una sección que también puedes encontrar en iVoox, en Spotify y también en radiosolidaria.com. Si quieres estos audios, ponte en contacto con nosotros a través de WhatsApp o a través de Telegram y con mucho gusto te lo compartimos. Damos ya la bienvenida a nuestro compañero Manuel Montoya, que ya nos está esperando en esta mañana. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, José, ¿qué tal? Pues mira, encantado de poder estar un viernes más con vosotros en este tiempo de radio. Hoy para hablar acerca de un tema que es interesante. Es una noticia que está reflejada en el periódico La Vanguardia, en su edición digital, y que, bueno, pues habla acerca de la ansiedad y la depresión. El título de este espacio hoy es Dios y la ansiedad / depresión. Entonces la noticia dice que España encabeza el consumo de ansiolíticos en Europa. Dice que más de 2,5 millones de personas consumen psicofármacos a diario en nuestro país. En 2021 la venta de antidepresivos y ansiolíticos creció en un 6% los antidepresivos y un 4% los ansiolíticos. Los médicos recetaron 54 millones de cajas de ansiolíticos y 45,1 millones de antidepresivos entre enero y noviembre del año pasado. A mediados del 2020 había 2,1 millones de personas con un cuadro depresivo, el 5,25% de la población mayor de 15 años. Y todos los expertos coinciden en que este problema va en aumento. Guillermo Lahera, profesor de psiquiatría en la Universidad de Alcalá y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, manifiesta que existe una tendencia ascendente en el consumo de psicofármacos en la mayoría de los países occidentales. No es un problema específico de España. Y él dice que este ascenso del consumo de estos psicofármacos tiene que ver con tres aspectos. El primero, la intolerancia al sufrimiento, que tratamos de calmar con fármacos. La segunda, la ampliación de los límites de los trastornos mentales, que han pasado de tener límites restrictivos a difusos. Y la tercera razón, la falta de acceso a intervenciones no farmacológicas. Luego después la noticia dice, en este artículo, hace una pregunta, dice, ¿podríamos estar ante una crisis como la que ha vivido y sigue viviendo Estados Unidos con el consumo de opioides? Y responde este doctor que no es comparable la situación en el sentido de que la situación de Estados Unidos es mucho más trágica y mucho más grave. Ha sido trágica, es mucho más grave porque los opioides traen consigo una gran mortalidad. En España y en Europa, dice, en general el problema lo tenemos con el abuso de las benzodiazepinas, que traen consigo importantes problemas de dependencia y cierta morbilidad, pero no tanto de mortalidad como los opioides que se están consumiendo en grandes cantidades en Estados Unidos, señala este experto. Bueno, pues está claro que la ansiedad y la depresión son dos grandes plagas de nuestro tiempo. Pero, ¿qué son en la Biblia y cómo trata la palabra a estas llamadas patologías de la ansiedad y la depresión? ¿Cómo trata Dios con la ansiedad y la depresión del hombre? O mejor dicho, ¿trata Dios con ello? Y si lo hace, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo trata con la depresión y la ansiedad del hombre? Bueno, pues partamos de la base de que la ansiedad generalmente tiene que ver con temor e inseguridad al futuro, mientras que la depresión generalmente tiene que ver con descontento con el presente. Teniendo esto en cuenta, podríamos decir que la ansiedad se produce por falta de fe en la provisión y protección de Dios, en las promesas de Dios para mi vida futura, mientras que la depresión tiene que ver con una falta de propósito en la vida presente, que nos conduce a un descontento con lo que somos y hacemos. A veces la depresión puede venir por otras causas que casi siempre suelen ser traumáticas: la pérdida de un ser querido, el rechazo de alguien, la pérdida de algo valioso, un desengaño amoroso, etc. Pero por lo general tiene que ver con el descontento que produce nuestra propia visión de lo que somos y hacemos. ¿Tiene la Biblia, Manuel, respuesta para la ansiedad y la depresión?
Bueno, José, teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, la ansiedad es básicamente falta de fe. La Biblia habla mucho acerca de la falta de fe y de cómo crecer en fe. Por ejemplo, nos dice que la fe debe estar basada en las promesas específicas de Dios que aparecen en la Biblia y que debemos estar seguros de que entendemos esas promesas que Dios nos hace de una forma correcta, porque a veces sacamos esas promesas de su contexto y no las podemos entender bien. Debemos asegurarnos de no asumir que Dios promete algo que Él no ha prometido. Tenemos que entender sus promesas en el contexto que Él las da, que es el contexto de su plan y propósito para nosotros. Y hay muchísimas promesas en la Biblia claras y fáciles de entender. Algunos ejemplos pues serían, por ejemplo, la promesa de que Dios nos proveerá todas nuestras necesidades físicas y espirituales, que la podemos ver escrita en Mateo 6, 31 al 33, en el Salmo 23, 1 y en Filipenses 4, 19, por ejemplo. Otra de las promesas claras que vemos y fáciles de entender que vemos en la Escritura es Filipenses 1:6, que dice que Él terminará la obra espiritual que comenzó en nosotros. Muchas veces nos produce ansiedad el ver que no avanzamos espiritualmente en nuestra vida. Pero si estamos confiando en el Señor y estamos entregándole nuestra vida y vueltos a Él de todo corazón, pues Él nos promete que Él terminará esa obra espiritual que comenzó en nosotros. O por ejemplo también Santiago 1:5 o Hebreos 13:5. Allí se nos promete que Él nos dará la sabiduría que le pedimos a medida que vivimos, pues para enfrentar la vida, para tomar las decisiones correctas. Y también nos promete que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. O por ejemplo 1 Corintios 10:13. Allí se nos dice que Él no permitirá que seamos probados más allá de lo que podemos soportar. O Filipenses 4:7, nos dice que Él nos dará paz en nuestra mente. O 1 Juan 1:9, dice que Él perdonará todos y cada uno de nuestros pecados cuando nos arrepentimos de ellos y le pedimos perdón al Señor. O Romanos 8:28, para terminar con estos ejemplos. Allí se nos promete que Él hará que todo lo que pasa en nuestra vida eventualmente sea para bien. Y estas son solo unas cuantas de los cientos de promesas claras y específicas de Dios que encontramos en la Biblia. Así que es consolador saber que si hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, nuestra fe crecerá. No tenemos que descubrirlo por nosotros mismos, solo necesitamos hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Ahora, veamos 3 formas básicas pero profundas para poder crecer en nuestra fe. La primera es pedirle a Dios más fe. Esto nos lo dice la Biblia de una forma más clara, de una forma muy, muy clara, ¿no? La segunda es enfocarnos en obedecer a Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, siguiendo su palabra, vamos a crecer en fe. Y la tercera es llenar nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca, de lo que pensamos y lo que sentimos. Si está lleno de la palabra de Dios, pues allí habrá fe e irá creciendo nuestra fe. Así es que debemos confiar en que Dios sabe lo que está haciendo y debemos dejarle guiar nuestra vida hacia los propósitos que Él tiene para nosotros. Para conseguir confiar de esta manera en Dios, necesitamos 2 cosas. Una, volvernos al Señor de todo corazón, y 2, ayuda. Necesitamos ayuda de personas espirituales y cualificadas que nos puedan acompañar en este proceso de volvernos al Señor y aprender a confiar en Él. Porque si lo hacemos solos, corremos el riesgo de ser engañados por el diablo y que nuestra situación empeore drástica y peligrosamente. Por tanto, el estar acompañados, mentoreados por personas espirituales y maduras en la vida cristiana es imprescindible para tratar con la ansiedad. La fe cree que Dios nos observa, nos cuida y escucha nuestras oraciones. No sabemos cómo Dios hará que las cosas funcionen para nosotros, pero creemos lo que dice Efesios 3:20. Dice, a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así que Dios puede responder nuestras oraciones de muchísimas maneras, aun en formas que ni podemos imaginar, porque no hay ningún límite para lo que Dios
puede y quiere hacer por nosotros cuando confiamos en Él. Esa es la clave, cuando confiamos en Él. En cuanto a la depresión, que como hemos dicho anteriormente tiene que ver generalmente con el descontento de lo que somos y hacemos en el presente, el tratamiento que Dios da para ella en la Biblia es similar al anterior. En este caso en concreto se trata de entender quiénes somos en Cristo y cuál es su propósito de vida para mí. Porque cuando estamos viviendo en el propósito de Dios, esto trae a mi vida un gozo y una sensación de realización y plenitud personal maravillosa, real y duradera para mi vida. Porque vivir en el propósito de Dios alcanza no solo a mis emociones y voluntad, sino también a mi espíritu, que es el lugar más profundo de mi ser, y que siempre queda sin alcanzar cuando no estoy viviendo en el propósito de Dios. Hay otras cosas como el deporte, el dinero, viajar, la cultura, la ciencia, la diversión, el trabajo, etcétera, que si me dedico a ellas en cuerpo y alma, pues me van a producir una sensación de realización y plenitud en mi vida. Pero estas sensaciones no van a ser duraderas, aunque pueden durar décadas en mi vida, esa sensación de plenitud y de llenura. ¿Por qué no va a ser duradera? ¿Por qué no va a durar toda mi vida? Pues porque esas cosas no alcanzan la parte más profunda de mi ser, que es mi espíritu, y que solo Dios puede alcanzar. Por tanto, si vivo fuera del propósito de Dios, voy a tener muchas posibilidades de estar descontento con lo que soy y con lo que hago, de sentirme vacío y sin sentido en mi vida, y por tanto tendré más facilidad para entrar en depresión. Déjame decirte para terminar, querido amigo que nos estás escuchando, que no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más, y no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos. Él te ama en la medida de tu necesidad de ser amado y de ser amada. Él es tu Dios. Él es el centro de toda la creación y debe ser también el centro de tu vida. Si Él es el centro de tu vida, entonces Él te mostrará el propósito que tiene para tu vida y podrás vivir dentro de ese propósito sintiéndote realizado y pleno, lleno y agraciado en cada momento de tu vida, incluso cuando las cosas vayan mal o se pongan difíciles. Así que haz a Cristo el centro de tu vida y tus deseos y serás bienaventurado. Bienaventurado.